Muy buenos días, tengan todos ustedes. Saludamos con mucho gusto a nuestro auditorio de todos los miércoles y hoy estamos de manteles largos. Tenemos como invitada a María Teresa Ochoa, coordinadora de la comunidad de la Casa de María Inmaculada. Y vamos a platicar con ella sobre un tema muy interesante, que es mucho su especialidad y su experiencia, que es el sí de María y el síndrome post-aborto. Ustedes dirán qué tiene que ver una cosa con la otra. Pues verán que tiene muchísimo que ver. Es algo verdaderamente importante para poder evitar todo el dolor que causa un aborto, aunque aparentemente sea en un momento de nuestra vida lo que hemos elegido, lo que hemos considerado como única opción para salir adelante de un embarazo no deseado. Pero nunca hemos pensado en las consecuencias que esto tiene, y no solo en el aspecto espiritual, sino en el aspecto emocional y muchas veces hasta en el aspecto físico, porque a veces causa enfermedades, porque no se supera tan fácilmente como se cree. Hay muchas cosas en estos tiempos que hacen creer que es una sencillez, y que pues ya no son esas cosas tan terribles de falta de atención, que ahora especialistas ayudan a las mujeres a tener abortos sanos. Eso no es sano nunca, porque va contra la naturaleza. Entonces, quisiéramos hablarles de lo que es ese síndrome post-aborto. Y yo creo que a ustedes, María Teresa, les han llegado muchísimas mujeres y hasta hombres con estos síndromes a pedir oración, a pedir ayuda, a pedir consejo, porque de repente, no enseguida, lo grave de este asunto es que aparece 20, 30 años después de que sucedió, aparece el síndrome. Y muchas veces los doctores no alcanzan a diagnosticarlo. No saben por qué esta persona llega en un estado de depresión si su vida parece estar muy normal. No tiene mayores penas, no tiene problemas económicos, no tiene ninguna cosa del otro mundo, y sin embargo empieza a entrar en ella una depresión profunda, 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 y ya no saben por qué es. Efectivamente, María Esther, en la comunidad de oración han llegado muchísimas personas. A lo largo de más de 20 años, te puedo decir que cientos de personas cuya vida se encontraba totalmente destruida por haberse practicado uno o varios abortos. Y como lo has dicho tú muy bien, podían ser hombres o mujeres. Nosotros, el ministerio de nosotros dentro de la Iglesia Católica es el aspecto de la sanación. Por ahí nos derivamos debido al signo de los tiempos, porque Dios nos fue guiando, porque el sacerdote que nos dirige fue un padre que en su momento fue un exorcista titular. Y ahí tuvimos que tratar a todo tipo de personas con muchos conflictos. Nos dimos cuenta efectivamente que después de haberse practicado un aborto, una persona puede no darse cuenta porque piensa que en ese momento solucionó un problema que podía ser sumamente grave y que iba a trastornar toda su vida y que no se podía dar ese lujo, entre comillas. Pero como dices tú muy bien, efectivamente, la persona rozando el campo de lo sobrenatural, hay varios aspectos que me parece muy importante destacar, puesto que esos aspectos no tienen una solución con un medicamento, ni siquiera muchas veces con una terapia que carezca del trato espiritual. Una terapia, yo qué te puedo decir a ti de las terapias, si ustedes son maestras en esto, y voy a subrayar que lo que siempre me ha gustado del SEDI es que jamás han dejado la espiritualidad de lado. Son abiertamente católicas, practicantes, no están cerradas a otras denominaciones para atender personas de cualquier denominación, pero sí su línea es católica, lo cual nos permite hablar en la misma línea sobre la cuestión de la espiritualidad.
Entonces, en el campo de nosotros, cuando una persona había abortado, nos dábamos cuenta que la persona empezaba a tener una serie de trastornos emocionales que se iban agravando con el tiempo. Al principio era, solucioné mi problema. Después empezaba un tono de conciencia de que sí, pero no lo hice bien, sí, pero no lo pude hacer, sí, pero eso fue lo mejor. Y así se podía pasar un par o muchos años, como lo has dicho tú, hasta que la persona tenía problemas de enfermedades que se le volvían crónicas y podían ser a veces muy graves. Había trastornos mentales y trastornos en su forma de manifestar sus emociones. Así Entonces, es. sí es un aspecto grave, sí es un aspecto que requiere una atención especializada, porque de otra manera la persona no podrá recuperar su vida. Y rozando el campo de lo sobrenatural, es muy importante decir que cuando una mujer o un hombre han participado de ese aborto, es decir, la pareja no está aquí exenta de la responsabilidad que conlleva el haber engendrado un hijo. O sea, es la mujer la que aborta, pero es el hombre el que no aportó lo necesario, su sustento, su apoyo, la toma de una decisión, etcétera. Y esa persona también va a ver su vida afectada en tiempo futuro. Quizá de diferente manera, pero sí existe un efecto real negativo sobre toda la conducta de la persona. Y lo que es peor, alrededor de ellos van a crear una especie de tiniebla, de amargura, de oscuridad, que es real y que afecta sus relaciones interpersonales y afectan su forma de dormir, de comer, de hablar, de amar. ¿Y qué más te puedo decir? Afecta Sí, totalmente a una sí. persona. Así es. Fíjate, María Teresa. Bueno, antes de seguir, quisiera pedirles que nos mandaran sus comentarios. Este tema es como muy importante y todo lo que ustedes piensen o sientan o quieran compartir como testimonio, nosotros estamos dispuestas a comentar y a contestarles. Bueno, pues hablando de lo mismo, fíjate que hace unos 50 años, cuando yo terminé mi psicoanálisis, hablando de lo que tú decías, terminé con una persona muy profesional, pero además muy humana. Pero el psicoanálisis es absolutamente fuera de todo aspecto religioso. Y entonces el doctor me dijo, mira, María Esther, quiero pedirte un favor. Acabo de terminar un psicoanálisis de 5 años con una mujer y hay un aspecto pues en el que yo no he podido entrar y de la cual ella no ha podido sanar. Quisieras verla y ella entonces pues me dedicaba a orar por las personas. Le dije, sí, pásemela. Me la envió, estuve platicando con ella, yo creo que unas 2 o 3 sesiones en las que llegó a descubrir muchos de los aspectos concomitantes a un aborto. Y entonces le dije, bueno, ya viste todo el aspecto emocional con el doctor, pero ¿qué hay del aspecto espiritual? ¿Cómo lo has solucionado? No, pues le he pedido perdón a Dios. ¿Cómo le has pedido perdón a Dios? Bueno, pues he hablado con él. No, 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 mi reina. La iglesia tiene un arma increíble, maravillosa, para ayudarte a lidiar con estas cosas que pues parecidas o no, pero todos hemos pecado de alguna manera y el sacramento de la penitencia, el sacramento de la reconciliación es precisamente para tocar esos aspectos que no llega el psicoanálisis ni ningún tipo de terapia, como tú decías. Y para eso el sacramento es el bálsamo, el perdón de Dios, porque cuando tú te sientes realmente perdonada, entonces puedes perdonarte a ti misma, porque la peor juez eres tú misma, porque dentro de cada hombre y cada mujer hay una ley natural y la ley natural te dice que lo que hiciste no estaba bien. Entonces tú sigues con esa culpa cargándola toda tu vida.
hasta que no tomas tu culpa y se la presentas a Dios y le dices, perdóname. Sí, ¿Cómo? A María través del sacerdote. Esto es muy importante y personalmente yo lo viví de la siguiente manera. Yo, casada muy joven, tuve problemas siempre para embarazarme, para ser fecunda. Entonces, yo perdía los embarazos, no me los provocaba. Perdía el bebé a los 6 meses, 7 meses del embarazo. Entonces, aparentemente eso no debió de haber sido motivo de culpa porque yo no lo estaba provocando. Sin embargo, yo me acuerdo que cercana a una Navidad, tuve una confesión maravillosa con un sacerdote de los misioneros del Espíritu Santo. Y yo nunca lo confesaba como pecado porque yo no había hecho nada para que se perdieran esos bebés. Entonces yo estaba sentada frente al padre y me dijo el padre, ¿has perdido algún bebé? Y ya habían pasado años, María Esther. Y me solté llorando, que decía yo, ¿qué es esto? Estaba asombrada de mí misma. Y entonces el padre le dije, sí, pero yo los perdí, pero se perdían, o sea, literalmente el bebé se venía para afuera, no era, no lo quería yo, no quería yo eso. Cuando el padre me dijo, yo te absuelvo de cualquier culpa que tú sientas por la pérdida de esos bebés. Marister, yo en ese momento tuve un semidesmayo, donde sentí que algo fuerte se desprendía de mí por la parte del vientre y de mi cara. Y yo pude, a partir de ese día, lo recuerdo muy bien porque salí de ahí con una alegría particular. Entonces entendí que había una culpa, como dices tú, muy bien. O sea, aunque todo esté justificado y sea razonable, aparentemente, la persona tiene un instinto natural para saber que va contra, lo haya provocado o no. A mí me pasó esa situación y después de que el padre me dio la absolución, me acuerdo que ese día, después de la hora de la comida, yo era una sonrisa la que tenía, pero bueno, que no se me borraba. Entonces mi esposo me dijo, ¿y qué te pasó? Y ya le conté todo. Fíjate que hoy en la mañana tuve esto y fui, me confesé para Navidad, y entonces pues viví esto y siento una alegría en mi interior que no es que yo estuviera amargada, pero sentía esa culpa, pero yo ya no sabía ponerle nombre. Así Ya, es. simplemente la cargaba y la asumí sin saberlo como una parte de mi persona, como muchas veces decimos, es que me cambió el carácter, o bueno, son las hormonas, o bueno, es que ya estoy en otra edad. O sea, lo asumes como un cambio, a veces puede ser hasta imperceptible, pero la culpa sigue socavando tu personalidad, tu vida y tu relación con los demás. Fíjate que sí, María Teresa, es algo que es muy importante y quiero que todos lo entiendan porque muchas veces no hay una culpa verdadera, porque tú, como dice María Teresa, no lo provocaste. Sin embargo, siempre te preguntas, ¿y si no hubiera hecho esto? ¿O si hubiera hecho lo otro? ¿O si me hubiera quedado en cama? ¿O si no hubiera ido a tal parte? Podría haberse guardado el bebé, podría haberse conservado. Yo perdí también mi primer bebé y tardé muchos años en embarazarme y entré en una depresión tremenda. Y un día fue mi mamá era como súper respetuosa. Y un día llegó y me dijo, ¿sabes qué, hija? Tengo que hablar contigo. Estás teniendo unas actitudes pues muy injustas para los que viven contigo. Tú no te das cuenta, pero el dolor que has tenido por esa pérdida te sale por todos los poros
y tus hermanas sienten culpa de embarazarse porque sienten que te duele a ti. Fíjate que No puedes tener hijos. Así es que te suplico que busques ayuda. Y entonces fue cuando yo fui a ver a este psicoanalista tan maravilloso, que me ayudó tanto en la vida, ¿no? O sea, fíjate a cuántos años hace que me pasó eso, no provocado, simplemente no se dio. Y fue como lo perdí como a los 3 meses, pero estuvo dentro de mí como hasta los 5. Entonces fue algo bien duro. Como yo lo viví, pues sí sabía que el sacramento era básico, ya de ahí no pasó. Además de mi psicoanálisis, pues por supuesto que fui al sacramento de la reconciliación, pero sí he tratado a muchas personas que no van y que siempre se preguntan por qué tuve la preeclampsia que hizo que el bebé no naciera muerto o que no naciera bien, por qué tal cosa, por qué tal otra, a lo mejor hay parte de culpa en mí, como siempre hay parte de culpa en nosotros, de algo, pues es como que nos convertimos en cachadores de culpas y entonces vivimos con esa culpa que hasta que no nos acercamos abiertamente y confiadamente ante Dios y le decimos, mira, perdóname de lo que sí fue mi culpa y mi responsabilidad y de lo que no fue. Y el Señor es misericordioso y te va a perdonar, te va a quitar ese peso que pesa sobre tu corazón y sobre tu espíritu y no te deja ser libre y ser feliz. Mira, María Esther, aquí hay una cosa importante. En el ministerio en el que yo he estado trabajando los últimos 40 años de mi vida, tienen que ver siempre con un aspecto de liberación. La liberación de espíritus malos, la liberación de actitudes nefastas, son muy variadas las razones por las cuales una persona queda involucrada en cuestiones espirituales malignas. No siempre se debe a que una persona va y se conecta directamente con la brujería o con cosas que siendo bautizadas no son lícitas, porque esa es la verdad. Nosotros rozamos mucho el campo de lo sobrenatural, la vida en el Espíritu Santo. Y en la vida en el Espíritu Santo sabemos por esa percepción particular que nos da en el ministerio, ese ungimiento personal que nos da el Espíritu Santo para tener un discernimiento adecuado sobre las personas que estamos tratando. En ese campo sobrenatural sí nos damos cuenta que la culpa personal es como una entidad, le llamo yo, por decirlo de alguna manera, un algo espiritual maligno que está oprimiendo a la persona. Cuando la persona se confiesa, es una realidad, no es un ejercicio. La confesión no es un ejercicio psicológico. O sea, sí beneficia la psique, claro, beneficia a todo el ser humano, pero los sacramentos son esencialmente ayudas espirituales que ayudan a sanarnos, a liberarnos, a bendecirnos y para que no se detenga en nosotros la obra santificadora del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona tiene culpa, hay una entidad, un algo espiritual que está sometiendo, oprimiendo de forma contraria a la acción de Dios a esa persona. Y cuando la persona va y lo denuncia, esa es la palabra exacta, cuando denuncia aquello que solamente puede ser bajo la confesión y bajo el sacramento, entonces la persona se ve libre porque ya lo denunció delante de Cristo. Así es. Cuando tú tienes un algo torcido, equivocado, consciente o no, y si vas tomando conciencia de algo, es buenísimo. Lo mejor que puede haber es presentarse con un sacerdote, cualquiera que sea, que sea ordenado sacerdote y que esté en vida activa sacerdotal dentro de la Iglesia Católica.
No es necesario correr con el padre fulano, ni con el padre este otro, ni con otro. Cualquier sacerdote tiene la unción adecuada para llevar a cabo esa liberación a través de la confesión personal. La denuncia de algo delante de Dios hace que aquello se vaya. Así es, María Teresa. Y sabes qué cosa también es bien importante que la gente sepa, que esto sucede igual en los hombres. A mí la primera vez que un señor llegó a decirme que de pronto él había sentido que Dios le mostraba su culpa porque él le pidió a su esposa que 3 veces abortara porque no podían sostener a sus hijos. Nunca les pasó por la mente la castidad, eso sí, esas cosas, no, eso para nada. Piensan en todas las soluciones menos en la única verdadera. Pues le pidió a su esposa que abortara y de pronto él ya hasta se había separado de la esposa, pero el Señor le estaba mostrando la parte suya. Y el hombre estaba dolido del alma, pero no tienes idea a qué extremo, con una depresión pavorosa que ya llevaba 3 años y no le quitaba, por supuesto, las medicinas no le hacía nada. Hasta que hablé con él y hicimos una serie de oraciones y lo encaminé a que recibiera el sacramento, el hombre no se vio liberado. Y ya cuando, después de su confesión, bueno, la vida le cambió y es una cosa como que la depresión se levanta. No es, ya no va a ser paulatino la sanación, ¡pum! Se levanta porque es Claro, debida a eso. claro, porque aquello se quita de la persona. Así es. Ante el poder de Cristo y de la unción sacerdotal que Cristo da a sus ministros, aquello tiene que irse de ahí, no puede permanecer, no es paulatino, es así, en ipso facto. Fíjate, María Esther, que yo recuerdo, entre otros muchos casos, uno que tiene que ver con la participación de un señor en los abortos. Este hombre llega a la comunidad y se veía como baldado, es decir, de la pierna izquierda y del brazo. Él era un hombre que tenía entre 45 y 48 años, pero un hombre joven todavía, ya casado. Y entonces él, un buen día, así amaneció y él tenía la mano encogida así. Y después la pierna izquierda. Entonces, bueno, pues médicos, y que si era arteriosclerosis múltiple, que si era un daño tal, muscular, bueno, de todo. Cuando llega con nosotros, nos lo mandó de hecho un sacerdote. Él era un hombre casado, felizmente casado, que ya tenía 2 niños con su esposa. Y entonces empezamos a hacerle oración, pasó con el padre primero, se confesó y pasó con nosotros. Y entonces veíamos cómo cuando estábamos orando por él, literalmente el brazo se le distendía de manera normal, pero se volvía a encoger. Era algo asombroso, verdaderamente suceden cosas asombrosas bajo el aspecto de la oración y de la acción del Espíritu Santo. Entonces yo paré la oración y le dije, ¿usted se siente culpable de algo que no ha confesado? Y se me quedó viendo con mucha desconfianza y dice, bueno, quisiera hablar con el padre. Le dije, sí, sí, claro, por supuesto. Entonces llamamos al padre, salimos los servidores de oración y estando con el padre me mandó llamar. Y lloraba el hombre como una Magdalena y me dice, yo quiero decirle a usted porque quiero que mi esposa y mis hijos y yo mismo tengamos otro tipo de vida, lo que yo hice. Y claro, yo, María Teresa, lo puedo confesar porque no estamos bajo ningún sacramento conmigo, ¿no? Quiero decirle que cuando yo era joven, como soy muy guapo, era un hombre muy guapo, efectivamente, pues desde muy chiquillo tenía relaciones con una y con otra, y con este y con aquella.
Y yo supe de por lo menos 5 mujeres a las que embaracé y me pidieron ayuda. Y yo entre mis líos y pues mi juventud y que eran aventuras para mí, pues nunca las volví a ver, ni les presté ningún tipo de ayuda, ni de interés. Y yo me he confesado en otras ocasiones, inclusive antes de la oración, se había pasado a confesar con el Padre Pedro y nunca le dijo esto. Entonces dice, ustedes se dieron cuenta de algo en el transcurso de la oración y quiero que sepa que quiero que oren por mí, que estoy abierto a la acción de Cristo. Y bueno, ya he pedido perdón a Dios con esta confesión que acabo de hacer con el Padre. Entonces salió el Padre y los servidores empezamos nuevamente la oración. María, fue asombroso que oramos por el hombre no más de 20 minutos, cortando las implicaciones de su dureza de corazón, su inconsciencia, todo lo que conlleva toda esta situación de la que he narrado. Y el hombre salió con la pierna extendida y el brazo normal. Cuando yo he sido testigo de ese tipo de cosas, no es posible, como dices tú, que uno se las guarde. Claro que Y no. son demasiado importantes en la vida de una persona. Este hombre estaba a punto de perder su trabajo porque trabajaba en una compañía transnacional muy importante donde parte de que su trabajo, de su puesto, era que él tuviera muy buena presencia. O sea, él era un profesionista y claro, y había empezado a amargarse, claro, la esposa corriendo, los niños chiquillos y tal y cual. Y este señor nunca pensó que tuviera relación aquello que para él había sido una parte de su vida con lo que estaba viviendo actualmente cuando él ya decidió formar una familia y tener hijos, etcétera, etcétera. Entonces, sí es una parte que no debemos de exonerar al hombre de su participación porque ese Claro. bebé no se hizo solo, ¿sí? Y sí hay una culpa oculta o manifiesta que aunque sea oculta o sea manifiesta, de todos modos tiene implicaciones espirituales severísimas. Yo me acuerdo que en aquella ocasión imprecamos un espíritu vejatorio que estuviera causándole vergüenza de sí mismo por la vergüenza que les había hecho pasar a las otras personas. Y que literalmente se le estaba secando el brazo y la pierna como, y me acuerdo perfecto que cortamos esa sequedad, esa falta de vida, por la vida que él había coartado de manera imprudente en la vida de sus parejas. Ese para mí fue, primero fue un evento grandioso, porque siempre cuando estás en contacto con ese tipo de casos, no hacen más que afirmarte de manera total, por si tuvieras alguna duda, del efecto de las oraciones y de los sacramentos. Personalmente le estoy muy agradecida a Dios porque me ha permitido ver eso en las personas. Es una persona que entra baldada de la pierna y del brazo, que en 20 minutos de oración sale caminando con el brazo normal. María Esther, eso rebasa cualquier narración o cualquier libro o cualquier evento que me narren como una fantasía, porque lo estoy viendo en vivo. Entonces, la culpa es muy importante, ese manejo de la culpa en las personas, porque sí se atraen un algo sobrenatural que veja a sus personas. Así es. Y el otro caso que fue de una mujer, esposa de un médico, este caso es de ella era la que me parece que lo comentamos la vez pasada que hablamos. El médico llega a nosotros, nos lo refiere el cardenal de Guadalajara. El médico era un médico que operaba en Guadalajara y en Estados Unidos, era especialista en hígado. Y él se había casado con una mujer preciosa, era una señora que parecía verdaderamente una Barbie. Y además
linda ella en su forma de ser. Se casa y tuvieron 2 hijos, pero ella cada determinado tiempo intentaba suicidarse, así sin que hubiera ningún problema de por medio. Y esta vez que los vimos, ella venía, bueno, que vinieron a ver al padre, traía el brazo derecho enyesado. Entonces, porque ella había intentado suicidarse aventándose del tercer piso, de un balcón en un tercer piso. Entonces el esposo ya estaba muy trastornado porque había habido psicoterapia, había habido terapias, había habido de todo, y entonces pues no había ningún tipo de aspecto que pudieran saber qué pasaba. Entonces llegan con nosotros, el padre los atiende, me manda a llamar para que oiga y haga yo un diagnóstico, es la forma que tenemos de trabajar. Y ahí viene el evento sobrenatural del Espíritu Santo. Estando en la sala del recibidor de la parroquia, yo percibo una sombra en ella, sobre ella. Y por el don de conocimiento, porque quiero decirles que los dones del Espíritu Santo no son fantasías. Es que la gente piensa que son fantasías, Marister, o que solamente personas extrañas tienen esos dones. Y yo les quiero decir que cualquier persona bautizada, ¿sí?, que vaya a los sacramentos con frecuencia y que tenga vida de oración y de caridad, nos va a hacer que esos dones crezcan y florezcan porque están puestos para la ayuda de cada uno de nosotros y para la guía personalizada de Dios en cada uno de nosotros. Entonces no es nada extraordinario, es muy normal y muy natural. Entonces, le digo, padre, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Usted abortó? Y me dice ella, no, yo no he abortado nunca. Y bueno, pues seguimos la conversación. Y entonces el esposo le dice a ella, pero creo que tu mamá alguna vez me refirió que perdió un bebé entre tu hermana la mayor y tú. Y entonces ella dice, sí, sí, efectivamente, mi mamá abortó. O sea, fue un aborto consentido por mi papá y mi mamá, por lo que acabas de narrar, Mari, porque sentían que no podían mantener a los hijos, querían que la hija, pues ya tenían una, que fuera a la universidad, que no iban a tener dinero si venían tan seguido, la. Bueno, después de ciertos años, bueno, la señora se embaraza y nace esta esposa del doctor. Entonces, recuerdo perfecto cómo ya el padre los confesó por separado a uno y a otro, y después hicimos una oración, el padre y yo, por esta pareja, que en realidad el señor pues no tenía culpa alguna porque había sido un evento de su mamá, de ella. Y cuando el padre bendijo el alma de esta criatura que no había llegado a nacer, ella empezó a llorar y se empezó a iluminar su rostro. Haz de cuenta que de ser como morenita clara, pero muy leve, empezó a tener una blancura en su rostro espectacular. Meses después regresaron a la parroquia a darle las gracias al padre. Su vida no había vuelto a presentar ninguna perturbación. Claro, ellos van con sacramentos, tienen que comulgar, confesarse cada determinado tiempo. Entonces, lo que tú estás diciendo, María, es muy importante, muy, muy importante. Lo subrayo y agradezco mucho que me des la oportunidad de poder compartir con los demás estas experiencias de oración que de otra forma no podrían ser. Así es, María Teresa. Y sabes, una de las razones así por las que dije, María Teresa es la persona perfecta para hablar en este día que es el día de la Purísima Concepción. Es un día súper especial por la inmensa diferencia que hay entre la conducta de María y la conducta de todos nosotros humanos que por una razón o por otra hemos perdido hijos. ¿Qué nos podrías decir, María Teresa? Yo sé que eso te encanta. Bueno, lo que pasa es que me encanta porque
para mí ha sido esencial el papel de María en mi vida espiritual. Cuando tú me invitaste y me diste el título del programa de El sí de María y el trauma posaborto, se me hace grandioso poder hablar de esto, porque el sí de María implica que yo voy a asumir de la mejor manera posible una responsabilidad personal de la que soy dueña, que nadie va a poder ejercer mi responsabilidad personal delante de mí misma y de Dios ni de los demás. Yo les explico, María Esther, que la diferencia entre un don espiritual y un fruto es que el don es gratuito, te lo da Dios con el bautizo, se acrecienta con cada sacramento. Pero los frutos del Espíritu Santo ya llevan un esfuerzo personal tuyo, una negación de tu persona para dar lo mejor de ti misma en situaciones que a lo mejor tú no tienes ganas de ser la mejor persona, donde no tienes ganas de ceder, no tienes ganas de dar. Pero hay una fuerza de Dios que te dice, mira, si tú cedes ahorita, yo te voy a dar lo mejor de tu vida. Y si ya te equivocaste y piensas que esto es un error, trae conmigo tu oración para que yo ese error tuyo lo vista de la gloria mía. Y entonces, en vez de que te dé un problema, sea motivo de alegría. Ese es el sí de María para mí. El sí de María es cuando tú dices, sí, no me gusta, no es lo que yo esperaba, no es lo que yo quería, pero sí. Sí, por respeto a Dios, por respeto a mi persona, por respeto al otro. Y en este caso, una mujer cuando se embaraza o un hombre cuando participa en ese embarazo, tiene una responsabilidad personal para decir sí o no. Hay una libertad personal que Dios siempre va a respetar. Pero el que respete tu libertad no quiere decir que no tengas consecuencias de haber asumido esa responsabilidad. Entonces, si tú confías en Dios, dices, bueno, no es el mejor momento para embarazar. Mi pareja a lo mejor no me responderá. A lo mejor mis padres se violentan. Pero si yo asisto con la gracia de Dios, pues Dios me va a sostener y me va a ayudar para que esto se solucione de la mejor manera posible. Y con el tiempo cada vez será mejor. Así es. ¿A poco las condiciones de la Santísima Virgen, cuando el ángel le dijo que iba a ser madre de Dios, eran las mejores? Imagínate, no era nada de las mejores. Los auspicios para ella, si no hubiera confiado plenamente en Dios, pues era una tragedia, porque no estaba casada, venía un embarazo, no podía explicar cómo. Bueno, hubiera sido como era en esa época, apedreada. Sí, Sin muerta. embargo, Sí, exactamente. Fue necesario que Dios interviniera inclusive en la bondad de José, en esa bondad de que dice, no, no la voy a repudiar porque la van a matar. Entonces, San José decidió esa fue su decisión humana también de San José, decir, no la voy a repudiar, no es este el momento. Quizá después, porque él tampoco entendía qué pasaba, pero claro, después vino la intervención divina que le explicó a San José por qué María estaba así, embarazada. Entonces, a veces María no es nada más el sí en el embarazo, también es el sí en muchas situaciones en la vida donde Dios llega a violentarte o tú piensas en el egoísmo mundano que nos han enseñado a vivir, que uno siempre tiene la razón y que uno no tiene por qué ceder por el bien común así. o por el bien de otro. Yo siempre he dicho que antes que una persona piense en la santidad,
debe de pensar en el respeto. Entonces, sí, mi cuerpo es mi cuerpo, es mío, yo decido sobre él. Pero entonces ten en cuenta que cuando ya estás embarazada, ya no es tu cuerpo, ya es el cuerpo que es la morada de otro al que tú tienes que respetar. No te van a obligar a amarlo, pero tienes que respetarlo. Y como tú dijiste muy bien, no quiero tener consecuencias de que tenga una vida sexual activa. Bueno, pues entonces busca o la castidad, que es lo que según nuestras normas religiosas se debe de llevar a cabo, o escoge una solución del mundo como tú decidas, pero asume tu responsabilidad, para que al asumir tu responsabilidad evites que tu vida se vuelva un tormento y que las personas que están a tu alrededor vivan en una tortura constante por tener que tolerarte con tu carácter, con tus cortedades o con el exceso de culpa que vienes cargando y que haces que la vida del prójimo sea insoportable. Entonces uno tiene que, yo cuando soy insoportable, pues me encierro en mi recámara hasta que me vuelvo congruente, porque las personas no tienen por qué soportarme, ¿sí? Y sé que tengo un carácter fuerte y sé que las cosas no son perfectas y que tengo que buscar la tolerancia y más que la tolerancia, el respeto, que a veces ahí es donde perdemos el piso. Entonces, cuando nosotros no respetamos y no damos un sí confiando en esa misericordia divina, cuando no confiamos en Dios y por nuestros propios medios buscamos o hacernos justicia o hacer lo que el mundo nos propone sin ir a consultar a Dios, tendremos consecuencias de esas actitudes. Y en el tema del embarazo es muy grave las repercusiones que se tienen, porque llevan a ser, tienen efectos de generación en generación. Así Pues no, es. nosotros sabemos, Marie, en este andar, en este caminar espiritual, que cuando una persona proviene de una madre que ha tenido muchos abortos, la persona tiene problemas para embarazarse, tiene problemas para ser fecunda. No es esa la única razón, hay muchísimas razones. Estoy hablando de una tendencia, no estoy hablando de una verdad absoluta. ¿Sí? Estoy hablando de una tendencia. Entonces, cuando hay ese tipo de tendencia, nosotros sabemos que la respuesta no nada más es una terapia, que es excelente para ubicar a una persona en la realidad de su vida, sino que además tiene que recurrir al aspecto sobrenatural, que en el aspecto sobrenatural correcto para nosotros es la Iglesia Católica. Y dentro de la Iglesia Católica existen los sacramentos y diferentes tipos de oración que van a ayudar a subsanar y a restaurar la personalidad de alguien. Eso es muy importante que lo sepamos. Fíjate, María Teresa, que además nosotros ya sabes que trabajamos bastante con la cosa de la psicología prenatal y perinatal. Entonces trabajamos mucho desde la concepción hasta el nacimiento del bebé y hemos descubierto que cuando hay alguna simple idea de los padres de abortar, aunque no lo lleven a cabo, ese bebé lo siente, siente desde que está en el vientre el rechazo, aunque haya sido por un día, el niño siente eso. Imagínate tú si hay toda la voluntad y por alguna razón a último momento no lo hicieron, esa criatura carga con todo ese dolor de haber sido rechazada, de no haber sido recibida como merecía, porque un embarazo es un regalo de Dios, es una vida puesta en este mundo y tú has sido de alguna manera colaborador de Dios en ese trabajo. Y si tú en lugar de agradecer esta situación te sientes víctima, pues la verdad eres víctima de tus propios deseos, excepto en el caso de una violación, que entonces eres víctima
enfermedades de otros, pero aún así es una vida que Dios te está confiando porque te consideró capaz de lidiar con eso. Y si tú simplemente, aunque no entiendas nada, le das el sí, Él te va a ayudar. Él te va a ayudar si pones en sus manos toda esta situación que yo entiendo que debe ser un conflicto tremendo y un dolor increíble, pero al fin y al cabo es un riesgo de muerte como el que vivió María, ¿no? De morir apedreada, y ella pudo, con la ayuda de Dios, dar ese sí. Bueno, y su sí implicó muchos otros aspectos, No, no todo. solamente el decir sí, sino el pasar de María por la descendencia que ella, la ascendencia que ella tenía, de quien ella descendía, tenía una fortuna económica, por decirlo de alguna manera. Su papá, San Joaquín, era un hombre próspero. Y ella se fue a vivir con San José, que pues literalmente era un carpintero, que cuando llega el censo, cuando los mandan a censar, le dicen a San José que si tiene terrenos, y entonces él dice, no, yo no tengo propiedades, ni terrenos, pero ¿de qué vives? Vivo de lo que trabajo cotidianamente. Y entonces, ¿por qué tiene tu esposa tales vestiduras? Dice, es que mi suegra me ayuda con una parte de los gastos por la herencia de mi esposa por parte de su padre. ¿Cómo sé esto? Yo lo sé porque hay un libro precioso que se llama La vida oculta de María, que es un libro que escribe, son partes de las revelaciones que la Virgen María y Jesús le dan a una vidente muy calificada dentro de la iglesia, que es Ana Catalina Emmerich, alemana que portaba las llagas de Cristo. A mí me gustan mucho las revelaciones de Ana Catalina Emmerich, porque aparte que están altamente aceptadas por la iglesia, ella es beata, en grado de canonización es beata, y portaba las llagas de Cristo. Ella, yo creo que lo comentaba precisamente hoy con el padre, como a ninguna vidente le ha dado cosas exactísimas de la vida, del universo, de todo esto. Y entonces, en la vida oculta de María le revelan muchas cosas escritas maravillosamente por Brantano, el escritor que tenía a su cargo a Ana Catalina Emmerich. Y entonces le dice a San José, entonces, para la Virgen María, si ella hubiera cuestionado que su marido no tenía, que ella, ¿por qué? Ella simplemente dijo sí en una plena confianza en Dios. Nosotros, como personas que cargamos un pecado original, aunque tengamos sacramentos, nos resulta a veces muy confuso y muy doloroso tomar determinadas decisiones. Por eso Dios nos pide que confiemos en Él. Yo así como narré esos casos de oración de este personaje que estaba baldado de su pierna, de su brazo, de esta mujer que intentó suicidarse, etcétera, también tenemos muchos testimonios, hemos vivido con personas, convivido con ellas, con personas que en su momento le dijeron sí a la vida en situaciones terribles, turbulentas, espantosas de su propia vida, que se enfrentaron a la sociedad. Ahora la gente no se enfrenta a esa vergüenza, María, de personas de nuestra edad y de edades más grandes, que realmente embarazarse sin casarse era, bueno, era peor que morirse, ¿me explicó? Ahora ya es como más aceptado entre la gente, ya no ponen tanto el dedo en la llaga ni te hacen escarnio. Entonces, bueno, yo tuve personas cercanas a mí, personas que fueron al grupo de oración, que decidieron decirle sí a la vida. Entre ellas había una persona que era vendedora en un mercado. Me acuerdo porque tenía un carácter estupendo. Entonces, esta mujer llevaba una vida promiscua antes de tener una conversión. Y pues ella se embarazaba cada 2 por 3, pero se embarazaba de diferentes parejas. Fíjate qué cosa, María. Ella tenía un puesto de comida
bastante grande en un mercado muy famoso de la Ciudad de México. Y ella decía, pues sí, soy la amante o la pareja de tal, pero me embaracé. Entonces embarazaba y ella decía, no, 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 de perder al bebé, nada, ¿eh? Entonces los hombres la abandonaban, evidentemente. Y así se hizo de 5 hijos de diferente papá. Pero cuando ella viene con nosotros, ya tenía esos 5 hijos. Y llega con nosotros porque ella llevaba un cuadro de la Virgen al mercado los días 12 de diciembre y se sentaba a rezar el rosario. Y sus hijos fueron creciendo y cuando llega con nosotros tiene una conversión muy fuerte. Y entonces nunca se casó. Ella solamente convivió con las parejas de sus hijos y después quedó sola. Pero sus hijos han sido personas estupendas. Ella hizo unos ahorros para que sus hijos fueran a la universidad, no fueran vendedores en un mercado, no ta. Sus 5 hijos actualmente son padres de familia, padres y madres de familia, con una profesión, con una vida totalmente diferente, pero ella siempre ha tenido una alegría, María, que a mí me llama mucho la atención. Cuando ella se convirtió, lloraba, me acuerdo que se postraba en el altar de ahí de la iglesia los lunes en la oración y lloraba y lloraba. Y decía, es que soy una perdida, te he fallado. Y la teníamos que ir a levantar y decirle, por favor, no digas esto aquí, gritando en público, está el Santísimo expuesto. Dios ya te perdonó, mira, tú no te preocupes. Pero era además una mujer estupenda. Entonces, en alguna ocasión que yo platiqué con ella, decía, ¿y tú cómo es que tomaste la decisión de tener a tus 5 hijos de diferente papá? Sé porque algo me quedaba muy claro, María Teresa. Cuando yo veía a la Virgen de Guadalupe, la veía embarazada. Y después, cuando yo rezaba el Vía Crucis, me daba cuenta que ella sufrió terrible. Entonces me di cuenta, desde que mi abuelita, yo la veía rezar, que pues que había que colaborar con algo y que había que respetar la vida siempre. Sí, yo obviamente no era una persona muy consciente en mi juventud, por eso no hubiera hecho lo que hice, pero tomaba las oportunidades que yo consideraba que eran oportunidades de la mejor manera. Pero siempre le dije sí a la vida, siempre. Y decidí asumir el riesgo, tuviera o no compañero. Entonces era otra actitud diferente, no era una mujer que era muy sana ni que respetaba mucho su cuerpo, si lo quieres ver de esa manera. Pero fue una mujer que se arriesgó. Dijo, yo tengo mi vida económica resuelta y si no la tengo, pues Dios no me va a desamparar. En una fe muy infantil, si quieres, en una cortedad de visión, pero tuvo una confianza en Dios y Dios le respondió de una manera. Tú no te imaginas qué excelentes y bonitas familias tienen sus hijos. Y ella es una mujer ya grande, más grande que yo en edad, y es una mujer feliz. Es una mujer que le sale la alegría en los ojos, que tiene felicidad de la vida, que todo lo disfruta y de todo le da gracias a Dios. Entonces, vemos una postura totalmente diferente, ¿no? A lo mejor otra gente diría, bueno, pero es que como 5 hijos de diferente. Bueno, pues ella asumió su vida como pudo, como quiso, Con la como, educación que tenía. como podía, ¿sí? Pero Pues, no le dijo no a la vida. Y como respuesta de no haberle dicho no a la vida, ha tenido un sinfín de alegrías que Dios le ha permitido vivir. así es. Pues María Teresa, estamos llegando ya al final de nuestro programa y yo creo que todo lo que has compartido y que hemos compartido ha servido mucho a nuestro auditorio porque son pues luces diferentes, aspectos diferentes hacia un problema que existe, ¿no? Y que está a la orden del día, sobre todo en estos tiempos en que eso es tan fácil, en que no se miden las consecuencias, en que sienten esa libertad de hacer lo que quieran.
y luego no miden las consecuencias y toman decisiones equivocadas. Queremos pedirles, por favor, que si estos programas han sido de utilidad para ustedes, nos den like y nos pidan que hagamos las notificaciones, porque eso nos sirve mucho para que estos programas aparezcan en otras listas para personas que no necesariamente están metidas en grupos religiosos, pero de repente ven el programa y les interesa y pueden acercarse a María Teresa, a nosotros, en resumidas cuentas, a Dios. Exacto, yo preferiría, María, que nos dijeras si hay alguna fecha para tener cursos virtuales con el CEDI, porque ustedes ayudan y apoyan y saben, las personas pueden contactarlas de otras ciudades, de otros países, y Así es es. solamente asistir al auxilio espiritual con un sacerdote cercano, a su parroquia, buscar auxilio espiritual en cualquier lado, porque a veces las ven personas de otros países de América y del mundo. Y fíjate, María Teresa, que en estos momentos sí estamos teniendo gente de Nicaragua, bastante gente de Nicaragua que la está pasando muy mal y que han sentido un gran ayuda, un gran apoyo en los cursos que hemos estado dando virtuales. Entonces, en nuestra página web, que ya ha salido en la no sé cómo se llaman, creo que se llaman placas o algo así, debajo de nosotros está la página web de la sociedad, porque no es solo el centro de México, hay centros de oraciones en 10 partes en la República Mexicana, 3 en Estados Unidos, uno en Barcelona y otro en Costa Rica. Y en esos lugares, pues podemos atender este tipo de situaciones de las personas. Y de verdad, puede cambiarles la vida. Nosotros vemos los testimonios que nos dan la gente que decía, es que nunca he tenido acceso, vivo en un lugar muy remoto, pero cuando supe que los estaban dando por Zoom, pues luego me inscribí y se han beneficiado realmente y que pues es nuestro interés llegar a personas que de otra manera no tendrían acceso a esta ayuda. Excelente, María Esther, excelente. Sí, es de mucha utilidad. Yo les recomiendo ampliamente a nuestros amigos que accesen la página del CEDI, del Centro de Oración, en sí de todos sus cursos. Yo fui alumna de ustedes, sentaron las bases muy claras para el ministerio que he desarrollado toda mi vida y que lo amo profundamente porque me permite, al igual que ustedes, estar en contacto con el dolor de la persona, pero llevarla a esa reconciliación y a esa renovación de su ser. Entonces es importante que lo hagamos. María, quisiera hacerte una observación, si se puede, por último, más que Claro. observación, recalcar algo. Cuando tú hablaste de que a veces una persona piensa en abortar y cuando los padres toman la decisión del aborto, esa decisión, aunque no la lleven a cabo, afecta al bebé. Sí, yo les recuerdo lo que ustedes escribieron en el libro de Libres del Pasado para Ser Feliz, un texto que le recomiendo a todo el mundo. Ahí se ve el trabajo de campo de ustedes con otros profesionales en el campo de la salud, médicos todos ellos, psicoterapeutas, donde se ve que el cigoto, que es la formación primera del ser humano, tiene células y tienen memoria las células. Entonces, ahí queda impregnado ese rechazo de los padres al bebé. Entonces, el bebé puede nacer con ciertas taras en su forma de relacionarse, en su forma de asumir los problemas en su vida. Entonces, es importante ese curso que ustedes tienen, María, sobre el trabajo prenatal. Es muy importante, yo lo he visto de mucha utilidad. Personalmente, algunas personas de mi familia lo han tomado con ustedes y recibieron muchas bendiciones. Entonces, es importante porque aunque el ser no está formado en su totalidad, están las células que ya van a dar, que ya son el origen de ese ser humano. Y esas células tienen memoria.
Y esa memoria es contundente en la formación del ser humano. Entonces, ese rechazo de la vida que tenga el padre, la madre o ambos va a marcar definitivamente la forma de ser de esa persona en su vida futura. Gracias, María Teresa, por recordarles a nuestro auditorio esa parte, ese libro tan bueno que realmente pues es fruto de la experiencia. Y pues te damos las gracias por habernos acompañado y le damos las gracias a nuestro productor, Alfredo Martínez. Muchas gracias por esta transmisión. Y Muchas, felicidades por este gran día. muchas gracias, Mari. Muchas gracias. Dios te bendiga y a todos. Igualmente, María Teresa, que Dios te bendiga.